Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Samuel Ferrero. Hoy es 21 de mayo, jueves, y vamos a empezar con el SP500, que es el que tenemos en pantalla en estos momentos. A ver, en el día de ayer comentábamos que la estructura que teníamos era una estructura alcista y la habíamos estructurado de la siguiente manera. Habíamos dicho que esto era 1, 2, 3, 4 y que estábamos empezando a buscar la onda 5. Bien, en el día de hoy hemos tenido un día un poco complicado porque el precio ha estado subiendo y bajando como una montaña rusa, no ha parado de hacer subidas y bajadas, con lo cual nos ha dificultado mucho tanto la operativa como el análisis. Entonces estamos considerando que probablemente lo que ayer decíamos que sería 3 en realidad no sea 3, sino que todavía esté la onda 3 en curso y esto no sea onda 4 tampoco. Esto lo iremos viendo mañana conforme vaya moviéndose el precio. Según las mediciones, lo que ayer marcábamos como onda 3 correspondía, porque justamente se dio la vuelta en el 161, que es uno de los niveles donde la onda 3 suele pararse, pero en este caso da la sensación de que quiere el precio continuar, ya sea subiendo para hacer esa onda 3 en el 261 o bajando, rompiendo esa estructura alcista que mencionábamos y que tendríamos que confirmar con el punto de reversión ubicado en el final de la onda 1, que es el que acabo de marcar ahora mismo. Entonces vamos a colocar los pivotes y vamos a ver qué pivotes podríamos tener en cuenta para el día de mañana en el gráfico de 5 minutos. Vamos a ver. Así vemos el 261 también. De acuerdo. Si el precio continúa subiendo para buscar ese 261 que estábamos mencionando, el primer nivel a tener en cuenta que deberíamos tener es el pivote semanal ubicado aproximadamente en 3000, concretamente en 3001. Y siguiente pivote mensual y por encima pivote semanal y 261. Los pivotes semanal y mensual están ubicados en el 3044 y en el 3062. En el caso de que se rompa esa estructura alcista, esa estructura impulsiva que estábamos mencionando y el precio se va para abajo, primer nivel a tener en cuenta sería el primer punto de reversión que corresponde a lo que hemos mencionado como onda 4. Hemos marcado este punto como punto de reversión porque es el mínimo que hace el máximo, todavía no se ha roto. Si se rompe, pues tendríamos que pensar en que probablemente esa estructura se quiera romper. Por el momento, pues es lo que mencionamos, ¿no? Nosotros creemos que el precio ha de llegar al 261, pero como puede pasar cualquier cosa, podría bajar y no ser esa estructura alcista que decíamos. Entonces, primer nivel a la baja, que coincide con pivote semanal en 2913. Y después apertura mensual, que está en 2878. Justo debajo, entre la apertura mensual y la apertura semanal, tenemos
el segundo punto de reversión, que este es la confirmación definitiva de que no es una estructura impulsiva sino correctiva, y lo tenemos en 2871, que es el punto de reversión que veníamos diciendo en el día de ayer, correspondiente al final de la onda 1. En el Nasdaq tenemos una situación similar. Lo que ocurre es que este índice, como suele tener más fuerza, cuando en el SP500 estamos viendo un movimiento lateral, en el Nasdaq ese movimiento lateral no pasa. Tiende a ser más bien, si el movimiento inicial era alcista, pues tiende más bien a tirar al alza. Entonces creemos que podría haber llegado al final de la onda 5 y que esté empezando esa primera onda A de una corrección en 3 movimientos. En este caso hemos marcado como posible final de la onda 5 este máximo, porque tal y como leí ayer en la teoría de las ondas de Elliot, decía que la onda 5 podía tener o bien el mismo tamaño de la onda 1 o bien podía tener el 61,8 del tamaño de esa onda 1. Entonces lo que hemos hecho ha sido, hemos tirado un FIBO al revés en la onda 1. ¿Por qué al revés? Porque al revés nos indica la medida que buscamos, el 61, el 50 nos lo indica en el orden correcto. Si lo trazamos como para medir una corrección, ahora veréis lo que ocurre. Nos lo marca al revés, o sea, nos marca el orden para medir un movimiento a la baja. Nosotros queremos medir un movimiento al alza, entonces por eso lo trazamos al revés. Entonces trazamos al revés el FIBO y nos lo llevamos para arriba, haciendo que el 0 coincida con el mínimo, que es el final de esa supuesta onda 4. Y el precio nos sobrepasa un poco el 61% y acaba tocando lo que sería el 78%. Como en la teoría dice que podría llegar incluso al 100%, pues consideramos que, dado que el precio se ha dado la vuelta en este punto, pues podría ser el final de la onda 5. De todos modos, hay que ver cómo evoluciona el precio durante la sesión asiática y con la apertura de los precios y los niveles de mañana. Probablemente tengamos razón, o probablemente haga lo mismo que parece que quiere hacer el SP500, que es seguir esa onda 3 o hacer el movimiento correctivo que mencionábamos. De todos modos, por si acaso, hemos marcado el punto de reversión en el final de la onda 4, al igual que hemos hecho en el SP500, y vamos a marcar también el punto de reversión en la onda 1. Ahí, para tenerlos como puntos de referencia y poder ver de este modo si efectivamente pues nos rompe la estructura, marcando ya esa corrección, o por el contrario pues tiene más tirón para arriba. Entonces vamos a mirar los niveles con los pivotes en el gráfico de 5 minutos. Vamos a ver. Decíamos que el 5 era esta zona de aquí, con lo cual vamos a ver. Ahora mismo estamos en un pivote mensual que nos está haciendo de suelo.
de soporte, 9365. Entonces, si perdemos este nivel, siguiente nivel a tener en cuenta sería pivote semanal que coincide casi con el primer punto de reversión que mencionábamos, 9272 el punto de reversión y el pivote 9286. Y por debajo el siguiente nivel que tenemos ya es el punto de reversión de la onda 1, que este ya nos confirma del todo que el movimiento que está haciendo el precio es correctivo. Ese pivote lo tenemos en 9152. En caso de que la onda 5 no haya terminado y el precio quiera continuar subiendo, el siguiente nivel que tendríamos que tener en cuenta sería el 9444, que es pivote semanal, y luego ya sería el 100%, que es otra de las medidas que habíamos visto en la teoría en el día de ayer, que nos coincide curiosamente con los dos pivotes semanal y mensual. Estamos hablando del 9568. Si ese nivel es roto y sigue subiendo, bien, pues ahora tendríamos que tomar una nueva medición, ya que esta medición del retroceso de Fibonacci tirado al revés ya no nos serviría. Entonces tendríamos que ver con una extensión. En primer lugar, tiramos la extensión de la onda 1 y 2 y la onda 5 la podemos encontrar en el la onda 5 es extendida, la mayor parte será el 161.8 de la onda 3, es decir, no hemos trazado correctamente esto, tendríamos que trazarlo aquí. ...161 de la onda 3 aquí arriba, o bien el 61 pero con la extensión trazada desde el inicio del impulso, que lo tenemos en el 9630. En el caso de que el precio siga subiendo, yo lo que más probable veo es que alcance este nivel, el 61% de la extensión de la onda 1 y la onda 3. Porque el 161 de la onda 3 está demasiado arriba para el tamaño que tiene esta estructura impulsiva. Con lo cual, si el precio no da... si el precio no da por finalizada esa estructura impulsiva en este punto y que continúa subiendo, el siguiente nivel que yo tendría en cuenta por encima del 9574, que son pivote semanal y mensual, sería el 9630, que es el 61,8. Vamos a dejar esto bien puesto. Vale, perfecto. Con el Dow Jones tenemos la misma situación que teníamos con el SP500. Habíamos mencionado también que teníamos la onda 3 en este punto y la onda 4 en este punto, y el precio ha estado lateralizando durante el día de hoy y no acababa de marcar si el precio quería seguir subiendo o no. Con lo cual, también vamos a pensar que el precio pues todavía le queda un tramito al alza. Entonces, los posibles puntos según las mediciones serían, en primer lugar, si este punto es onda 4 finalmente, en primer lugar sería el 24.757, el 61,8, que no lo ha tocado por muy poco. No lo ha tocado por muy poco, y eso sería, si esto ocurre, sería un fallo de quinta. Es decir,
El fallo de quinta ocurre cuando la onda 5 no supera la onda 3, queda por debajo. Pero esto suele ocurrir en situaciones muy específicas y creo que en este caso no se dan las condiciones. Entonces, siguiente punto que yo tendría en cuenta sería el 25.138, que es el 100%, que equivale al mismo tamaño de la onda 1 como vimos en la teoría. Si no, trazamos la extensión de la onda 1 y la onda 3 y el 61% sería el 25.423. Entonces, vamos a ver los pivotes para ver los niveles que tendríamos que tener en cuenta en ese recorrido, tanto si el precio se va para arriba como estábamos mencionando, como si finalmente pues el precio se nos va para abajo y nos rompe esa estructura alcista que mencionábamos. A ver, así. Entonces, primer nivel a tener en cuenta de los pivotes sería 24.694, que es pivote semanal. 24.855, pivote mensual. 25.050, que es pivote semanal. Y después por encima el 25.423, que es el pivote, el 61,8 de la extensión de las ondas 1 y 3. Si nos vamos para abajo, primer punto a tener en cuenta sería el pivote semanal 24.237, luego el primer punto de reversión que lo hemos marcado en esa onda 4 que mencionábamos y que coincide con la apertura mensual, que la tenemos en 24.121. Por debajo, apertura semanal 23.780 y por debajo el 23.380 y 23.337 pivotes mensual y semanal, que si no estoy equivocado, no, ya quedan por debajo de ese punto de reversión de la onda 1, que en este caso no lo hemos marcado o lo marcamos y nos coincide con la apertura mensual, si no estoy equivocado. No, semanal, perdón. Y cuando se rompa ese punto de reversión, pues podríamos tener en cuenta esos dos últimos niveles que he mencionado. Con el DAX tenemos una estructura alcista aparentemente completa. En este caso, la onda 5, si no estoy equivocado, nos ha hecho... Bueno, lo voy a medir. Nos ha hecho también la misma situación que decíamos con el Nasdaq. Nos ha sobrepasado por un poco el 61,8, no ha llegado al 78 por poco. Además, nos ha roto esa línea de tendencia, con lo cual debería de darse por finalizada esa estructura alcista, esa estructura impulsiva alcista, y deberíamos empezar a ver ese movimiento correctivo a la baja. Entonces trazamos el retroceso de todo el impulso para tener en cuenta durante todo el retroceso lo que se conoce como la Golden Zone, que es concretamente los niveles comprendidos entre el 38, el 50 y el 61% del retroceso de un impulso. De un impulso, o bueno, de un impulso o de un movimiento correctivo también podría ser, o sea, es de un mínimo a un máximo. También podríamos tomar, a ver, que la estoy liando. También podríamos tomar ese retroceso para otras mediciones, por ejemplo, aquí, para ver si esa onda 2 corresponde o no corresponde.
pero en este caso, para poder ver los puntos finales donde podría llegar la corrección, perdón, es en un impulso completo, desde el punto de inicio del impulso hasta el final de la onda 5. Entonces, esto más los pivotes, vamos a comprobar en 5 minutos qué niveles deberíamos tener en cuenta. Bien, si el precio, como decíamos, corrige y se va para abajo, tendríamos que tener en cuenta, en primer lugar, el 11.025. Tendría que romper este nivel para darse esa corrección. Si no lo rompe, probablemente lateralice un poco más quizá entre estos tres pivotes. Luego por debajo tendríamos el 38% que lo podríamos considerar también en esta zona de los pivotes semanales y mensuales. El 38 lo tenemos en 10.826. Por debajo el 50% de 10.696. Y por debajo la apertura semanal, coincidiendo aproximadamente con el 61%, 10.566. Si el precio se nos va para arriba, tendríamos que tomar mediciones otra vez para reestructurar el impulso, dado que no estaría finalizado. Esto, en ese caso, este punto no sería onda 3 ni este punto sería onda 4, sino que el siguiente máximo en el que el precio se diera la vuelta sería la onda 3 y buscaríamos la onda 4. Que en ese caso, en esa situación, tendríamos que tirar la extensión de la onda 1. A ver, vamos a marcarlo bien. Cuanto más precisos seamos a la hora de trazar los fibos, mejor. Entonces, para eso el imán nos viene estupendamente, nos viene de coña. Bien, pues si este punto, como decíamos, no es onda 3 ni este punto es onda 4 y el precio ha de seguir subiendo para darle final a esa onda 4, sería el 261 coincidiendo con pivote mensual y semanal el primer punto a tener en cuenta. Y a partir de aquí el precio debería darse la vuelta. Rara vez la onda 3 pasa del 261. Si pasa del 261, la zona más probable en la que el precio se dé la vuelta son estos dos pivotes de aquí. Entonces 11.391 hemos dicho, 261. Bien, hasta aquí los análisis de hoy. Recuerda suscribirte, darle me gusta al vídeo, compartirlo y recuerda también que cada sábado subimos una nueva entrega del curso de básicos de Forex. De momento tengo estructurada lo que va a ser la primera parte de del curso, digásemos, que son varios vídeos con los puntos más básicos. O sea, esto, si no sabes absolutamente nada de Forex, con este curso lo podrás aprender. Es totalmente gratuito. Y como decía, cada sábado nueva entrega. Después todavía no lo tengo estructurado, pero empezaré a hacerlo en breve, la segunda parte del curso, que ya va a ser pues todo lo que sería el análisis técnico en sí, es decir, cómo trazar líneas de tendencia, pivotes, soportes, resistencias, las ondas, las extensiones y retrocesos de Fibonacci, etcétera, etcétera. Y cómo analizo yo. Y en una tercera parte, que esto va a ser lo último del curso porque es lo más, digásemos, lo que
Cuando estás empezando, digásemos que sería lo menos idóneo de aprender al principio, que es cómo meter operaciones, cómo deberíamos buscar las operaciones principales o los mejores momentos del mercado en los cuales podemos entrar, y esto se hace pues con estructuras de velas japonesas. Se hace, yo utilizo un par de indicadores como guía también, cómo buscar posibles confirmaciones de que la operación que buscábamos se puede iniciar ya, etcétera, etcétera. Como decía, esto lo estoy haciendo de forma gratuita en la plataforma Library. Suscríbete y de esta manera pues no perderás detalles sobre todo lo que hago. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Adiós.